La historia que les voy a contar hoy todavía me emociona, incluso después de tantos años. Acompáñenme hasta el final y comenten desde qué ciudad me están viendo, quiero ver hasta dónde llega esta historia. Yo tenía 67 años cuando mi vida cambió completamente en Guadalajara, durante la Navidad de 2018. Mi nombre es Esperanza, y lo que pasó esa noche en casa de mi hijo cambió para siempre la relación con mi familia, y me enseñó que nunca es demasiado tarde para defender tu dignidad. Era 23 de diciembre, y como cada año, toda la familia se reunía en casa de mi hijo mayor, Sebastián, en el fraccionamiento Las Águilas. Yo llevaba trabajando desde las 5 de la mañana preparando los tamales de dulce que tanto les gustaban a mis nietos, Valeria, Diego y la pequeña Camila. Había gastado mi pensión en los ingredientes más frescos del mercado San Juan de Dios. Abuela Esperanza, ya llegaron los tamales, gritó Valeria cuando entré con mis ollas humeantes. Pero algo estaba diferente esa noche. Mi nuera Ximena me recibió con una sonrisa forzada, y noté cómo intercambiaba miradas extrañas con mi hijo. Durante años había vivido en la casita del fondo de su terreno, una humilde construcción que Sebastián había hecho cuando enviudé en 2015. Es lo mínimo que puedo hacer por ti, mamá, me había dicho entonces. Pero ahora, en diciembre de 2018, yo no sabía que mi propio hijo y su esposa ya tenían otros planes para mí y para mi terreno. La cena transcurría normal. Hablábamos de todo, del trabajo de Sebastián en la fábrica de tequila, de los estudios de Valeria en la Universidad de Guadalajara, de los planes para Año Nuevo. Pero cuando llegó el momento de los regalos, Ximena se acercó a mí con una sonrisa que ahora entiendo era completamente falsa. Esperanza, me dijo con esa voz dulzona que usaba cuando quería algo, Sebastián y yo hemos estado pensando, ya estás muy mayor para vivir sola en el fondo. ¿No crees que sería mejor que te fueras a un lugar donde te cuiden bien? No entendí inmediatamente lo que me estaba diciendo. ¿Un lugar donde me cuiden?, pregunté confundida. Sí, mamá, intervino Sebastián sin mirarme a los ojos. Conocemos un hogar para personas mayores muy bonito en Tlaquepaque. Estarías muy bien atendida. Fue entonces cuando entendí. Querían deshacerse de mí para quedarse con toda la propiedad. El terreno donde estaba mi casita valía mucho dinero, estábamos en una zona que se había revalorizado muchísimo en los últimos años. No, me voy a ningún lado, les dije firmemente. Esa es mi casa. Y fue entonces cuando pasó. Ximena se acercó a mí y delante de todos, de mis nietos, de mi hermana Rosa que había venido de Zapopan, de mis cuñados, me gritó, ya basta de terquedades, señora. Y me dio una bofetada que resonó por toda la sala. El silencio que siguió fue sepulcral. Mis nietos me miraban con los ojos llenos de lágrimas. Nadie se movió. Nadie dijo nada. Pero yo no sabía todavía que esa bofetada sería el catalizador de la venganza más dulce que he tomado en mi vida. Me levanté de la silla con toda la dignidad que pude reunir, me toqué la mejilla que todavía ardía, y simplemente dije, buenas noches a todos. Tomé mi bolsa y salí de esa casa sin voltear atrás. Caminé hasta mi casita del fondo con las piernas temblorosas. No era por la edad, era por la rabia y la humillación. Mientras preparaba té de manzanilla para calmar mis nervios, recordé todo lo que había vivido para llegar hasta ahí. Mi esposo Aurelio y yo habíamos comprado ese terreno en 1987 con los ahorros de toda una vida. Él trabajaba como mecánico en un taller cerca de la calzada Independencia, y yo vendía quesadillas afuera de la secundaria del barrio. Peso por peso, centavo por centavo, juntamos para comprar esos 400 metros cuadrados que entonces estaban en las afueras de la ciudad. Construimos primero la casa grande, donde ahora vivía Sebastián, pensando en nuestros hijos. Cuando Aurelio murió de un infarto en 2015, Sebastián me convenció de que me fuera a vivir al fondo y él se quedaría con la casa principal, para cuidarme mejor. Qué inocente fui. Durante estos 3 años, desde 2015 hasta este diciembre de 2018, yo había sido la nana gratis de mis nietos, la cocinera de las fiestas familiares, la que limpiaba cuando tenían visitas importantes. Todo sin cobrar un peso, porque éramos familia. Pero esa noche, sentada en mi pequeña sala viendo las luces navideñas del fraccionamiento, entendí algo que cambiaría todo. Yo no era una vieja indefensa como todos creían. Lo que Sebastián y Ximena no sabían era que durante mis 67 años había aprendido mucho sobre la vida. Antes de casarme, trabajé 5 años como secretaria en un despacho de abogados en el centro de Guadalajara. Conocía sobre leyes, sobre propiedades, sobre derechos. Y lo más importante, conocía gente. Mi compadre Isidro, el esposo de mi comadre Soledad, era notario público desde hacía 30 años. Mi amiga Esperanza, sí, nos llamábamos igual, trabajaba en el registro público de la propiedad. Y mi primo Humberto era abogado especialista en derecho familiar. Pero había algo más,
algo que ni siquiera Sebastián sabía. Cuando Aurelio murió, yo no había sido tan tonta como todos pensaban. Había ido al notario y había hecho algunos arreglos. Esa noche, mientras la marca roja de la bofetada desaparecía de mi mejilla, yo sonreía por primera vez en horas. Porque sabía algo que Sebastián y Ximena descubrirían muy pronto, nunca. Subestimes a una mujer tapatía de 67 años que ha vivido lo suficiente para saber exactamente cómo funciona el mundo. El 24 de diciembre amaneció gris en Guadalajara, como si el cielo supiera lo que yo estaba sintiendo. Me levanté temprano, a las 5 de la mañana como siempre, pero esta vez no era para hacer tamales para mi familia ingrata. Era para comenzar mi plan. Primero llamé a mi comadre Soledad. «Comadre, necesito que Isidro me vea hoy. Es urgente». Su esposo, el notario, me atendería. Incluso en Nochebuena porque llevábamos 25 años de amistad. Mientras me vestía con mi mejor vestido, el azul marino que usaba para ocasiones especiales, escuché ruidos en la casa principal. Sebastián y Ximena se estaban levantando, probablemente planeando cómo convencerme de que me fuera al hogar de ancianos. A las 9 de la mañana llegó mi primera visita inesperada. Era Ximena, con una sonrisa falsa más grande que la Catedral de Guadalajara. «Esperanza, vengo a disculparme», me dijo parada en la puerta de mi casita. «Anoche me alteré. Ya sabes cómo es uno en las fiestas, el estrés, los niños, la familia». Yo la dejé hablar mientras le servía café. Notaba cómo sus ojos recorrían mi pequeña sala, probablemente calculando cuánto dinero podrían obtener si vendían todo el terreno junto. «Mira», continuó, pensándolo bien, «no tienes que irte inmediatamente al hogar. Puedes quedarte hasta, digamos, marzo del próximo año. Eso te da 3 meses para acostumbrarte a la idea». «¿Qué? Generosa», le respondí con mi mejor cara de abuela confundida. «¿Y por qué ese apuro? ¿Acaso tienen algún plan especial para este lugar?». Se puso nerviosa. «No, claro que no. Es solo que, bueno, ya sabes, esta zona está cambiando mucho. Hay mucha inseguridad. El otro día intentaron asaltar a doña Carmen de la esquina. No queremos que te pase algo malo». Mentirosa. Doña Carmen se había ido a vivir con su hija a Puerto Vallarta hace 6 meses. Pero yo asentí como si me creyera cada palabra. «Tienes razón, mija. La verdad es que ya me siento muy sola aquí atrás», mentí perfectamente. «Déjame pensarlo». Después de que se fue, me alisté para ir al centro. Tomé el camión en la parada de las Águilas, el mismo recorrido que había hecho miles de veces durante mi vida. Guadalajara se veía hermosa esa mañana navideña, con las calles llenas de gente comprando regalos de último momento. El despacho del notario Isidro estaba en una casona antigua cerca del Teatro Degollado. Cuando entré, él ya me estaba esperando con todos los papeles que le había pedido que trajera. «Comadre Esperanza», me dijo mientras me daba un beso en la mejilla, justamente donde Ximena me había abofeteado. «Aquí están todos los documentos de tu propiedad. Desde la escritura original de 1987 hasta las modificaciones que hicimos cuando murió el compadre Aurelio». Sonreí mientras revisaba los papeles. Ahí estaba todo, la escritura original donde aparecíamos Aurelio y yo como propietarios al 50%. Cada uno. Pero también estaba el documento que habíamos firmado en secreto 3 años atrás, en mayo de 2015, justo después de que Aurelio muriera. «¿Estás segura de que Sebastián no sabe nada de esto?», me preguntó Isidro. «Completamente segura. Él cree que cuando murió su papá, yo heredé automáticamente todo y que la propiedad está a mi nombre solamente. No tiene ni la menor idea de que existe este arreglo especial». Isidro se rió. «Comadre, usted siempre fue muy inteligente». Aurelio se habría sentido orgulloso. Regresé a casa a las 2 de la tarde. En el camión, mientras veía pasar los puestos de ponche y buñuelos navideños, pensé en lo que había descubierto esa mañana en el despacho. No solo había confirmado mis sospechas sobre los documentos legales, había descubierto algo más. Resulta que Sebastián había estado preguntando por el valor de la propiedad. No una vez, varias veces. Desde agosto de 2018 había visitado 3 inmobiliarias diferentes pidiendo avalúos informales del terreno. Una de las agentes era prima de Isidro, y cuando vio el apellido en la solicitud, le comentó a su primo que un tal Sebastián Herrera había estado preguntando mucho sobre el valor de un terreno en las Águilas. Ahora todo tenía sentido. La presión para que me fuera al hogar, la bofetada de anoche, el generoso plazo de 3 meses que me había dado Ximena esta mañana. Habían calculado todo. Creían que para marzo de 2019 yo ya estaría fuera de su camino y ellos podrían vender la propiedad. Lo que no sabían era que yo tenía unas bajo la manga que cambiaría todo el juego. Esa tarde,
Mientras ellos celebraban la Nochebuena en la casa principal sin invitarme, yo me senté en mi pequeño patio trasero con una taza de chocolate caliente y sonreí. Porque sabía que en muy poco tiempo, Sebastián y Ximena descubrirían que habían subestimado completamente a esta vieja tapatía. La venganza que tenía planeada sería dulce, legal y completamente devastadora. Los días siguientes a la Navidad fueron reveladores de maneras que jamás imaginé. El 27 de diciembre, mientras fingía estar deprimida y confundida, escuché una conversación que me confirmó que mis sospechas eran apenas la punta del iceberg. Estaba regando mis plantas de Nochebuena en el patio cuando escuché voces alteradas que venían de la cocina de la casa principal. Las ventanas estaban abiertas por el calor, típico de Guadalajara en diciembre, y las voces de Sebastián y Ximena llegaban claramente. Hasta donde yo estaba. Te dije que no fueras tan directa con lo de la bofetada, le reclamaba Sebastián a su esposa. Ahora la vieja está toda rara, no me habla, no viene a cuidar a los niños. ¿Y si se pone rebelde? Ay, Sebastián, no exageres, respondió Ximena. Es una vieja de 67 años. ¿Qué va a hacer? Además, ya hablé con doña Refugio del hogar en Tlaquepaque. Me dijo que hay lugar disponible para enero, pero necesitamos que firme los papeles antes del 15. ¿Y si no quiere firmar? La risa de Ximena me heló la sangre. Pues tendremos que persuadirla. Ya hablé con mi primo Raúl, el que estudió Derecho. Me dijo que si demostramos que está senil o que no puede cuidarse sola, podemos conseguir que un juez nos dé la tutela. Y una vez que tengamos la tutela, podemos hacer lo que queramos con la propiedad, completó Sebastián. Me quedé paralizada detrás de mis plantas. No solo querían deshacerse de mí, estaban planeando declararme incompetente mentalmente para quitarme mis derechos legales. ¿Y cómo vamos a demostrar que está senil?, preguntó Sebastián. Fácil. Empezamos a documentar todo. Que se olvida de cerrar la estufa, que no se baña, que habla sola. Mi primo dice que con testimonios de la familia y un par de vecinos, es suficiente. Además, ¿quién va a dudar de nosotros? Somos sus familiares más cercanos, obviamente solo queremos lo mejor para ella. ¿Y los niños? Los niños van a decir lo que les digamos que digan. Son chicos, el juez va a creer que están preocupados por su abuela. Saben que, si están disfrutando esta historia de cómo logré vengarme de quienes me traicionaron, suscríbanse al canal. Historias como esta pasan más de lo que imaginamos, y yo cuento varias aquí. Esa misma tarde, fingiendo que iba al mercado, fui directamente a casa de mi amiga Esperanza, la que trabajaba en el registro público. Necesitaba información urgente. Esperanza, ¿qué tal? ¿Cómo has estado? Me saludó mientras me invitaba a pasar a su sala decorada con recuerdos de sus viajes a Puerto Vallarta. Bien, pero necesito un favor muy grande. Le conté todo, la bofetada, los planes, la conversación que había escuchado. Sus ojos se fueron abriendo más y más mientras yo hablaba. Ay, comadre, qué barbaridad. Pero no te preocupes, mañana mismo reviso todos los movimientos que ha habido en tu propiedad. Si han estado preguntando valores o haciendo trámites a tus espaldas, yo me voy a enterar. Al día siguiente, 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes. Qué irónico, Esperanza me llamó muy temprano. Comadre, tienes que venir ahora al registro. Lo que descubrí, no te lo puedo decir por teléfono. Llegué a la oficina del registro público de la propiedad en tiempo récord. Mi amiga me estaba esperando con una carpeta llena de papeles y una cara de indignación que me asustó. Mira esto, me dijo mientras extendía varios documentos sobre su escritorio. Tu hijo ha estado muy ocupado estos últimos meses. Lo que vi me quitó el aliento. Sebastián había iniciado trámites para solicitar la declaración de abandono de propiedad por parte mía. Había presentado una solicitud alegando que yo era una persona de edad avanzada con posibles problemas cognitivos que ya no podía cuidar adecuadamente una propiedad de ese tamaño. Pero eso no era todo. También había documentos que mostraban que había estado consultando con 3 abogados diferentes sobre procesos de interdicción, el procedimiento legal para declarar a alguien incapaz mentalmente. Y mira esto último, me dijo Esperanza señalando otro papel. Hay una cita programada para el 15 de enero de 2019 con un médico geriatra. ¿Sabes quién pidió esa cita? Sebastián, susurré. Exacto. Y según la solicitud, es para evaluar el estado mental y la capacidad de la señora Esperanza Herrera para tomar decisiones importantes. Punto. Me senté pesadamente en la silla. Todo estaba más avanzado de lo que había imaginado. No solo querían mi casa, querían declararme legalmente incompetente para apropiarse de todo lo que tenía. ¿Sabes qué es lo más indignante?, continuó mi amiga. Que uno de los testigos que presenta en los documentos es doña Carmen, tu vecina. Pero doña Carmen ya no vive aquí desde hace meses.
Se fue a Puerto Vallarta en junio, confirmé. Exacto. Están usando el testimonio de alguien que ni siquiera está en la ciudad. Esto es fraude documentado, comadre. Regresé a casa esa tarde con la mente funcionando a 1000 por hora. Ya no sé. Trataba solo de una familia codiciosa que quería deshacerse de la abuela para quedarse con su propiedad. Era una conspiración elaborada y documentada para robarme mi patrimonio y mi dignidad. Pero ellos habían cometido un error fundamental, habían subestimado completamente con quién se estaban metiendo. Esa noche, mientras cenaba sola en mi cocina, sonreí por primera vez en días. Porque ahora tenía toda la información que necesitaba para ejecutar mi venganza. Y sería una venganza que nunca olvidarían. Lo que Sebastián y Ximena no sabían era que su propia avaricia acababa de darme las armas perfectas para destruir todos sus planes. El 2 de enero de 2019 fue el día que cambió todo. Era mi cumpleaños número 68, y como era de esperarse, nadie de mi familia se acordó. Ni una felicitación, ni un ¿cómo amaneciste, mamá? Nada. Pero ese olvido me dio la oportunidad perfecta para ejecutar la primera parte de mi plan. A las 8 de la mañana, mientras Sebastián se iba a trabajar a la destilería José Cuervo y Ximena llevaba a los niños a sus actividades de vacaciones, yo salí de mi casa con una maleta pequeña. Cualquiera que me viera pensaría que era una señora mayor yéndose de viaje. No se equivocaban, pero no era el tipo de viaje que ellos imaginaban. Mi primera parada fue el Banco Santander de la avenida Chapultepec. Durante 3 años, desde la muerte de Aurelio, había estado ahorrando en secreto cada peso que podía de mi pensión. Pequeñas cantidades que nadie notaría. 50 pesos aquí, 100 pesos allá. Para enero de 2019 tenía 47,000 pesos guardados que nadie sabía que existían. Buenos días, señora Herrera, me saludó Daniel, el gerente que me conocía desde hacía años. ¿En qué la puedo ayudar? Quiero abrir una cuenta nueva, Daniel. Y quiero mover algunos fondos. 1 hora después salí del banco con 3 cosas, una nueva cuenta de ahorros a mi nombre exclusivamente, una caja de seguridad donde guardé documentos muy importantes, y un poder notarial que autorizaba a mi primo Humberto, el abogado, a actuar en mi nombre en ciertos asuntos legales. Mi segunda parada fue la oficina de correos de la Plaza de Armas. Desde ahí envié una carta certificada muy especial con destinatario, Sebastián Herrera, mi propio hijo. La tercera parada fue la más importante. El despacho de mi primo Humberto estaba en un edificio cerca de la glorieta de los Niños Héroes. Cuando llegué, él ya había preparado todo lo que le había pedido por teléfono. Prima, ¿estás completamente segura de esto?, me preguntó mientras revisábamos los documentos. Una vez que pongamos esto en marcha, no hay vuelta atrás. Humberto, ayer fue mi cumpleaños y ni siquiera se acordaron. Hoy me desperté y supe que ya no hay nada que me detenga. Quieren declararme incompetente para robarme mi casa. Pues van a descubrir lo competente que puedo ser. Firmé varios documentos esa mañana. Cada firma era como un clavo en el ataúd de los planes de Sebastián y Ximena. Cuando regresé a casa a las 2 de la tarde, vi a Ximena asomándose por la ventana de la cocina principal. Probablemente se había dado cuenta de que había salido con maleta y ahora estaba especulando sobre dónde había ido. Me senté en mi pequeño patio con un agua fresca de Jamaica y esperé. Sabía que la carta certificada llegaría al día siguiente, y que ese sería el momento en que Sebastián y Ximena entenderían que habían subestimado completamente a esta vieja senil. En esa carta había una sola línea que cambiaría todo. Los espero el 5 de enero a las 10 de la mañana en el despacho del notario Isidro Ramírez para la lectura del testamento completo de Aurelio Herrera y documentos relacionados con la propiedad familiar. Lo que no sabían era que durante estos 3 años había estado preparando la jugada perfecta. Y mañana comenzarían a descubrir cuán devastadoramente brillante había sido mi estrategia. El 3 de enero llegó la carta certificada. Yo estaba regando mis geranios cuando escuché el grito de Ximena desde la casa principal. Sebastián. Sebastián, ven acá ahora mismo. Mi hijo llegó corriendo desde el taller donde estaba arreglando su carro. ¿Qué pasó? ¿Por qué gritas así? Lee esto, le dijo Ximena con la voz temblorosa, extendiéndole la carta certificada. Desde mi patio, fingiendo que no prestaba atención, pude ver cómo la cara de Sebastián se transformaba mientras leía. De la confusión pasó al desconcierto, y luego a algo que parecía pánico. ¿Testamento completo? ¿Qué significa esto?, murmuró. Yo pensé que cuando murió papá, todo quedó automáticamente a nombre de mamá. Eso mismo pensaba yo, exclamó Ximena. ¿Crees que nos esté mintiendo? ¿Que haya más documentos que no conocemos? Los vi caminar nerviosamente por su sala durante horas. Esa noche, Sebastián vino a tocar a mi puerta. Hacía días que no hablábamos directamente desde el incidente de la bofetada. Mamá, disculpa que te moleste,
me dijo con una sonrisa forzada que no le llegaba a los ojos. Recibimos una carta muy extraña sobre una reunión con el notario. ¿Sabes de qué se trata? Yo lo miré con mi mejor cara de abuela confundida. Ay, hijo, la verdad no me acuerdo bien. Creo que tiene que ver con unos papeles de tu papá que el notario quería revisar. ¿No te parece buena idea aclarar todo? Sí, claro, mamá. Solo que, bueno, ¿no crees que deberías avisarnos antes de hacer este tipo de citas? Tienes razón, mijo. Es que a veces se me olvidan las cosas, mentí perfectamente. Notando cómo sus ojos se iluminaban al escuchar la palabra, olvidan. Probablemente pensó que era evidencia perfecta para su plan de declararme incompetente. El 5 de enero llegó más rápido de lo que ellos esperaban. A las 9:30 de la mañana, Sebastián y Ximena llegaron al despacho del notario Isidro en el centro histórico. Yo ya estaba ahí desde las 9, sentada tranquilamente en la elegante oficina del notario, tomando café y comiendo galletas María. Buenos días, saludaron nerviosamente. Buenos días, respondió Isidro con su voz profesional. Gracias por venir. Como les mencionó doña Esperanza en su carta, tenemos asuntos importantes que aclarar sobre la propiedad del finado señor Aurelio. Sebastián y Ximena se sentaron frente al gran escritorio de caoba, intercambiando miradas nerviosas. Yo me quedé sentada a un lado, observando con la tranquilidad de quien sabe exactamente lo que va a pasar. Verán, comenzó Isidro, la señora Esperanza me pidió que revisáramos juntos todos los documentos relacionados con la propiedad familiar, porque al parecer ha habido malentendidos. Abrió una carpeta gruesa y empezó a sacar papeles. Aquí tenemos la escritura original de 1987, donde efectivamente aparecen Aurelio y Esperanza como propietarios al 50% cada uno. Sebastián asintió. Sí, eso ya lo sabíamos. Perfecto. Ahora, aquí está el acta de defunción de Aurelio, fechada en mayo de 2015. Otra vez, Sebastián asintió. Y aquí, dijo Isidro con una sonrisa, está el documento que al parecer ustedes no conocían. Extendió un papel oficial con sellos y firmas. Sebastián lo tomó y comenzó a leer. Conforme avanzaba en la lectura, su cara se ponía más y más pálida. ¿Qué dice?, preguntó Ximena impaciente. Sebastián levantó la vista hacia mí con una expresión de shock total. Dice que papá modificó su testamento 3 meses antes de morir. ¿Y qué? No pudo terminar la frase. ¿Y qué? Insistió Ximena. Fue entonces cuando yo decidí hablar, con la voz más dulce, que pude, y que la propiedad completa me pertenece a mí, pero solo mientras yo esté viva. Cuando yo muera, automáticamente pasa a ser propiedad de, bueno, lean ustedes mismos a quién. El silencio en esa oficina fue ensordecedor. Bloco 7. Planejamento da vinganca. Ximena le arrebató el papel a Sebastián con manos temblorosas y leyó en voz alta: la propiedad será heredada en su totalidad a Valeria Herrera Morales, Camila Herrera Morales y Diego Herrera Morales, mis nietos, a partes iguales, cuando lleguen a la mayoría de edad. Hasta ese momento, la administración de dicha propiedad quedará a cargo de un fideicomiso manejado por el Banco Santander, siendo la señora Esperanza Herrera la única beneficiaria mientras viva. El silencio se extendió por varios minutos. Sebastián miraba el papel como si fuera a desaparecer por arte de magia. ¿Cómo es posible?, murmuró finalmente. Papá nunca nos dijo nada de esto. Tu papá lo hizo porque me pidió mi consejo, les dije. Tranquilamente. 3 meses antes de morir, me dijo que había escuchado a ustedes discutiendo sobre lo que harían con la propiedad cuando él ya no estuviera. Habían estado planeando venderla para comprar una casa más grande en Zapopan. La cara de Sebastián se puso roja. Era cierto, Aurelio los había escuchado esa conversación y me la había contado inmediatamente. Entonces tu papá y yo decidimos proteger la propiedad para las generaciones futuras. Para sus hijos, continué, señalando a mis nietos que obviamente no estaban presentes pero que eran los verdaderos beneficiarios. Pero eso no es todo, intervino el notario Isidro, sacando más documentos. Hay algo más que necesitan saber. Señora Esperanza, ¿quiere contarles usted misma? Por supuesto, sonreí. Verán, estos últimos meses me enteré de algo muy interesante. Sebastián, ¿sabías que hay registros de todas las consultas que has hecho sobre el valor de esta propiedad? Su cara se puso aún más pálida. Sí, hijo. Sé que has estado preguntando en 3 inmobiliarias diferentes. Sé que has consultado con abogados sobre procesos de interdicción. Y sé que tienes una cita programada para el 15 de enero para que un médico geriatra evalúe mi estado mental. Punto. Ximena se levantó bruscamente de su silla. ¿Cómo? ¿Cómo me enteré? Ay, mija, nunca subestimes a una vieja tapatía con amistades en lugares importantes. Mi amiga Esperanza trabaja en el registro público, mi compadre Isidro es notario,
mi primo Humberto es abogado, y mi comadre Soledad tiene contactos en el sistema médico. Guadalajara es grande, pero no tanto como para que las cosas se mantengan en secreto. Además, continuó Isidro, tengo aquí copias de todos los documentos fraudulentos que presentaron usando el testimonio de doña Carmen, quien, como todos sabemos, se mudó a Puerto Vallarta hace meses. Fraude documental es un delito federal, agregué suavemente. Y conspiración para cometer fraude también. Sebastián se dejó caer en su silla, como si hubiera recibido un golpe físico. Entonces, dijo Ximena con voz apenas audible, todo este tiempo ustedes estuvieron planeando robarme mi patrimonio y declararme incompetente mentalmente para lograrlo. Pero resulta que esta vieja senil tenía un plan mucho mejor que el suyo. Y sonreí, porque sabía que lo mejor aún estaba por venir. Pero esperen, les dije con la sonrisa más dulce que he puesto en mi vida, porque aún no terminó la función. Isidro sacó otro documento de su carpeta. Sebastián, Ximena, la señora Esperanza también me pidió que les notificara oficialmente algo más. ¿Qué más puede haber?, preguntó Sebastián con voz derrotada. Resulta que dado que ustedes han demostrado su intención de cometer fraude documentado y conspiración para despojar a la señora Esperanza de sus bienes, ella ha decidido ejercer una cláusula muy especial que su esposo Aurelio incluyó en el testamento. ¿Qué cláusula?, susurró Ximena. La cláusula de protección familiar, respondí yo. Verán, Aurelio era más sabio de lo que ustedes imaginaban. Él previó que algún día podrían intentar algo así. Por eso incluyó una disposición que dice que si algún familiar directo intenta despojarme de mis bienes o declararme incompetente de manera fraudulenta, automáticamente pierde cualquier derecho futuro sobre la herencia. El silencio era tan denso que se podía cortar con cuchillo. En otras palabras, continué, por haber intentado declararme incompetente y falsificar documentos para robar mi propiedad, Sebastián ya no tiene ningún derecho legal sobre esta herencia. Todo queda para mis nietos, y mientras tanto, yo sigo siendo la única dueña. Además, agregó Isidro, tengo aquí una orden de desalojo con fecha efectiva del 15 de enero, justo el día que tenían programada su cita con el geriatra. Tienen 10 días para desocupar la casa principal. ¿Qué?, gritó Ximena. No pueden hacer eso. Tenemos niños. Llevamos 3 años viviendo ahí, y durante esos 3 años yo fui su sirvienta gratis, le respondí firmemente. Cuidé a sus hijos sin cobrar un peso, limpié su casa cuando tenían visitas, cociné para todas sus fiestas. Todo mientras ustedes planeaban deshacerse de mí para quedarse con mi propiedad. Me levanté de mi silla y los miré directamente a los ojos. La diferencia entre ustedes y yo es que yo nunca los odié. Solo quería vivir mis últimos años en paz en la casa que construí con mi esposo. Pero ustedes me convirtieron en su enemiga con su codicia. Mamá, imploró Sebastián, todo esto, podemos hablarlo en familia. No tenía que llegar tan lejos. ¿Como cuando me diste una bofetada en Navidad delante de mis nietos?, le pregunté. ¿O como cuando planeaban declararme senil? No, hijo. Ustedes escogieron la guerra, y resulta que esta vieja aprendió muy bien cómo pelear. Tienen hasta el 15 de enero, les dije mientras tomaba mi bolsa. Isidro, gracias por todo. Los veo en casa. Mi casa. Y salí de esa oficina con la cabeza en alto, sabiendo que la bofetada que me había humillado en Navidad acababa de convertirse en la mejor cosa que me pudo haber pasado. Porque me había dado la motivación perfecta para demostrarles que nunca se debe subestimar a una mujer tapatía de 68 años que ha vivido lo suficiente para saber exactamente cómo se juega el juego de la vida. La venganza nunca había sabido tan dulce. Los días siguientes fueron como ver caer un castillo de naipes. Sebastián y Ximena regresaron a casa esa tarde completamente destruidos. Desde mi ventana los vi sentados en su sala, con montones de papeles sobre la mesa, calculando desesperadamente sus opciones. El 8 de enero, Ximena vino a tocar mi puerta. Esta vez no traía su sonrisa falsa, tenía los ojos rojos de llorar y la cara demacrada. Esperanza, me dijo con voz quebrada, por favor, reconsidéralo. Tenemos 3 hijos. Sebastián va a perder su trabajo si no puede llegar puntual desde tan lejos. No. Tenemos dinero para rentar algo decente inmediatamente. La miré con la misma compasión que había tenido siempre, pero con una firmeza que nunca antes había mostrado. Ximena, ustedes tuvieron meses para planear cómo deshacerse de mí. Ahora tienen 10 días para planear cómo salir de mi casa. Es más tiempo del que me dieron a mí. Pero los niños van a estar perfectamente bien. De hecho, van a estar mejor sin padres que mienten, falsifican documentos, y planean robar a su propia abuela. El 12 de enero llegó mi hermana Rosa desde Zapopan. Cuando le conté toda la historia, su reacción fue épica. Ay, hermana.
Siempre supe que tenías agallas, pero esto es nivel profesional, me dijo entre risas. Aurelio se habría sentido orgullosísimo de ti. Ese mismo día, algo hermoso pasó. Valeria, mi nieta de 16 años, vino a visitarme. Había escuchado toda la historia y tenía los ojos llenos de lágrimas. Abuela, me dijo, no sabía que papá y mamá te estaban tratando así. Lo que te hicieron en Navidad, yo me di cuenta de que algo estaba mal, pero no imaginé que fuera tan grave. Mija, le respondí abrazándola, tu papá sigue siendo tu papá. Y tu mamá sigue siendo tu mamá. Yo no los estoy castigando a ustedes los niños, los estoy protegiendo. ¿Protegiendo? Sí. Protegiendo su herencia de unos padres que la habrían vendido para comprarse una casa más grande. Ahora, cuando cumplan 18 años, tendrán algo real que su bisabuelo Aurelio quería que tuvieran. El 14 de enero, un día antes del plazo, Sebastián vino a verme por última vez. Ya no quedaba nada de la arrogancia que había mostrado durante años. Mamá, me dijo, sé que metimos la pata. Sé que lo que hicimos estuvo mal. Pero, ¿realmente no hay manera de arreglar esto? Lo miré por un largo momento. Hijo, me diste una bofetada delante de mis nietos en Navidad. Planeaste declararme incompetente mentalmente. Falsificaste documentos. Querías meterme en un hogar para ancianos para robar mi casa. ¿Qué parte de eso tiene arreglo? Se quedó callado. Pero, continué, no te voy a dejar en la calle con mis nietos. Tu tía Rosa me ayudó a encontrar una casa en renta en Tlaquepaque, cerca de su trabajo. Es pequeña pero decente. Les voy a pagar los primeros 3 meses de renta para que se establezcan. Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Por qué harías eso después de todo lo que pasó? Porque aunque ya no confío en ti como hijo, mis nietos no tienen la culpa de las decisiones que tomaste. Y. Porque tu papá me enseñó que la venganza debe tener límites. El 15 de enero de 2019, exactamente 6 meses después de que comenzaran sus planes malvados, Sebastián y Ximena salieron de mi casa con sus maletas y sus sueños rotos. Esa noche, sola en mi casa, toda mi casa, preparé chocolate caliente y me senté en la sala principal por primera vez en años. Ya no era la casita del fondo. Era la dueña completa de mi propiedad, con 47,000 pesos en el banco, un fideicomiso que protegía el futuro de mis nietos, y la certeza absoluta de que nunca más nadie me volvería a subestimar. La bofetada que me había humillado en Navidad se había convertido en la llave de mi libertad. Han pasado ya 6 años desde esa Navidad que cambió mi vida para siempre. Hoy, en enero de 2025, mientras escribo esta historia, tengo 74 años y sigo viviendo en mi casa de las Águilas en Guadalajara. ¿Qué pasó después? Bueno, la vida siguió, pero de maneras que jamás imaginé. Sebastián y Ximena se mudaron a esa casa en Tlaquepaque que les ayudé a conseguir. Los primeros meses fueron duros para ellos, tuvieron que aprender a vivir con mucho menos dinero y sin su sirvienta gratis. Pero ¿sabes qué? Eso les hizo bien. Sebastián empezó a valorar más su trabajo en la destilería, y Ximena consiguió empleo como secretaria en una escuela primaria. La relación entre nosotros se fue reparando poco a poco. No volvió a ser la misma, la confianza, una vez rota, es difícil de reconstruir completamente. Pero aprendieron a respetarme. Ya no soy la abuelita que pueden manipular, soy Esperanza, la mujer que les enseñó que las acciones tienen consecuencias. Mis nietos, Valeria, Diego y Camila, ahora vienen a visitarme 2 veces por semana. Valeria ya tiene 22 años y está estudiando Derecho en la Universidad de Guadalajara, dice que yo la inspiré a ser abogada. Diego tiene 20 y estudia Administración de Empresas. Y Camila, la más pequeña, ahora tiene 17 años y está por entrar a la universidad. El año pasado, en 2024, convertí la casa principal en 2 departamentos. Vivo en uno y rento el otro a una familia joven muy respetuosa. Con esa renta y mi pensión vivo muy cómodamente, e incluso he podido ahorrar más dinero que está creciendo en el fideicomiso para mis nietos. ¿Y la venganza? Bueno, resultó que la mejor venganza no fue destruir a mi familia, fue enseñarles a respetarme. Sebastián ahora me habla con cariño pero también con admiración. Nunca pensé que mi mamá fuera tan inteligente, le dijo a su hermana Rosa el año pasado. Ximena, hace 2 años vino a pedirme perdón oficialmente. Me dijo que esa bofetada había sido el peor error de su vida, no porque desató mi venganza, sino porque se dio cuenta de que había tratado mal a alguien que solo quería ser amada y respetada. La lección más importante que aprendí es que nunca es demasiado tarde para defenderte. A los 67 años pensé que mi vida ya estaba definida, que tenía que aceptar cualquier trato que me dieran. Pero esa bofetada me despertó. Algo que no sabía que todavía tenía, la fuerza para luchar por mi dignidad.
Cada vez que paso por el Mercado San Juan de Dios, o veo las luces de la catedral desde mi ventana, recuerdo esa Navidad de 2018. Y sonrío, porque entiendo que a veces la vida nos pone pruebas que nos enseñan quiénes realmente somos. Y yo descubrí que soy una mujer tapatía que nunca se rinde. Y esa fue mi historia de cómo la justicia prevaleció. Si tienen alguna historia parecida o quieren sugerir temas para próximos videos, déjenlo en los comentarios. Y si les gustó, denle like y suscríbanse al canal, tengo muchas otras historias emocionantes para compartir. Nos vemos en el próximo video, queridos.